Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Apocalipsis es una palabra muy mal entendida. Tal vez algunos quieran que la palabra Apocalipsis se entienda mal y cuando escuchamos hablar de esto sentimos que se está mencionando guerras, destrucción, pero en realidad la palabra Apocalipsis viene del griego y significa revelación. Y eso es lo que a mí siempre me gustó de la palabra de Dios, que revela lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que estudiar el Apocalipsis, estudiar la palabra de Dios, es más o menos lo mismo. Podemos encontrar, profundizando, infinidad de situaciones, mensajes, para todas las cosas que nos ocurren en la vida. Y esta generación particularmente está enfrentando una situación inédita en el pasado. Lo vemos permanentemente en las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Tanto en los desastres naturales como en los movimientos que velozmente nos están llevando a la constitución de un gobierno mundial. Todas esas cosas que parecerían que provienen de la casualidad no son de la casualidad. Está perfectamente estudiado y diseñado todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que quiero compartir con ustedes el estudio sobre alguna de estas cosas que para la mayoría de la gente no parecen importantes, pero que son importantes y realmente nos están llevando a un desenlace maravilloso en el fin de los tiempos que nos tocan vivir. Una de las interpretaciones proféticas más cuestionadas o tal vez menos entendidas, no sé por qué, porque para mí es muy claro, es el tema de las trompetas en Apocalipsis. El sonido de las trompetas fue establecido por Dios para advertencia. Sonaban en el pueblo de Israel en el momento de una batalla, por ejemplo, o de una festividad. No podemos entender el libro de Apocalipsis sin haber leído toda la Biblia antes. Muchas de las referencias que aparecen en Apocalipsis están tomadas de pasajes de profetas anteriores. El profeta Moisés, de parte de Dios, dejó escrito en el libro de Levítico algunas referencias sobre fiestas solemnes que Dios quería que se celebraban como recordatorio de algo que iba a pasar en el futuro. Y el tema de las trompetas aparece allí en el capítulo 23 de Apocalipsis, cuando Dios le dice a los hijos de Israel que deberían hacer sonar las trompetas 10 días antes del día de la expiación. Podemos encontrarlo en el capítulo 23, como les dije, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del mes séptimo tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Esto ocurría todos los años. Todos los años, al comenzar el mes séptimo, el primer día sonaban las trompetas. Porque 10 días después, el versículo 27 lo dice, a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Esto representaba el momento en el cual Dios, en el futuro, cerrará el tiempo de la gracia y juzgará a todas las personas de acuerdo a lo que hayan hecho, de acuerdo a su forma de vivir y a la forma en que han aceptado a Cristo como su Salvador y el perdón. El perdón es clave en todo este sistema de festividades y el desarrollo que Dios le ha dado a lo largo de la historia. Sin perdón
no podríamos heredar la tierra nueva y vivir eternamente con Dios. El tema es que este ritual de sonar las trompetas 10 días antes del día de la expiación se realizaba todos los años durante 49 años. En el capítulo 25 de Levítico nos dice que en el año 50 harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes, o sea, el mismo mes que se hacía sonar todos los años, pero no en el primer día, sino el día 10 del mes, el mismo día de la expiación, dice el versículo 9, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Y en el año 50 lo que hacía era que las deudas eran pagadas. Voy a resumirlo de la siguiente manera. Durante 49 años, el perdón era un perdón virtual. La gente seguía teniendo deudas. La gente se arrepentía, pero no veía algo que le mostrara que su pecado había sido perdonado. Lo creía por fe. Pero en el año 50 había algo que era real. Se perdonaban las deudas monetarias, se restituían las propiedades que habían sido vendidas por distintas circunstancias. Toda la cuenta volvía a cero. Así que el año 50, el día de la expiación, era mucho más real que durante los 49 años anteriores. Por esta razón, durante 49 años, las trompetas sonaban 10 días antes, diciéndole a la gente: tienes 10 días para prepararte para el día de la expiación. Pero cuando llegaba el año 50, no era necesario eso. Todos estaban esperando el año 50. Todos estaban sacando cuentas de cuánto le iban a devolver. Los esclavos estaban rogando que llegara el año 50 para ser liberados. Aquellos que habían tenido deudas sabían que iban a ser perdonadas. Literalmente ellos veían el perdón. Entonces no era necesario que sonaran 10 días antes las trompetas. Todos estaban esperando el momento de la llegada del jubileo, mucho tiempo antes del mes 7º. Tal vez un año antes o tal vez 2 años antes ya estaban esperando. Ahora viene algo que es real, que puedo ver. Lo que quiero hacerles notar es que hay 2 formas de ver el sonido de las trompetas. En un momento, durante 49 años, sonaron cada 10 días antes del día de la expiación. Una vez, en el año 50, el año en que realmente se veía el perdón de las deudas, sonaban el día de la expiación. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ahora vamos a ir a Apocalipsis. En el capítulo 8 se nos habla del sonido de trompetas. Y dice así, versículo 1 del capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto hace referencia a la intercesión que el sacerdote hacía todos los años y especialmente en el año del jubileo. Y también, obviamente, hace referencia a la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Así que lo que nos está diciendo con el sonido de estas trompetas es que el tiempo de la gracia se está terminando. Y que Dios nos está llamando para que nos preparemos para ese jubileo en el cual todo será perdonado y todas las cosas serán concluidas. Entonces empiezan a sonar las trompetas y esas trompetas en una época dentro de la interpretación adventista del 7º día tradicional, en realidad no eran adventistas del 7º día en aquella época anterior a 1844, solamente eran adventistas. Los pioneros, Guillermo Miller, Josías Litch
y todos los que acompañaron ese movimiento, que llegó a crecer mucho, tuvieron que encontrar un lugar para las trompetas dentro del escenario que a ellos les tocaba vivir. Habían sacado el cálculo de que las cosas terminaban en 1844. Entonces, nada podía sobrepasar 1844. Su estudio de Apocalipsis se había basado en una interpretación mayormente simbólica de las cosas que aparecen allí reflejadas. Así que prácticamente todo lo tomaban dentro de un simbolismo al cual ellos querían otorgarle alguna interpretación. Y yo creo que Dios permitió eso. Yo creo que Dios permitió que entendieran las cosas de esa manera porque era útil para aquel tiempo. Ellos no sabían que en 1844 iban a sufrir un gran chasco. Bueno, los primeros discípulos de Jesús tampoco sabían que en aquella Pascua iban a sufrir un gran chasco. Recuerden que al principio de la semana de esa Pascua, está referido en Mateo capítulo 24, se encuentran con Jesús señalándole las maravillas del templo y el lugar donde supuestamente Jesús iba a reinar. Pero Jesús les dice que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Los discípulos no pudieron entender eso, a pesar de que es algo bien claro. Este edificio será destruido, no quedará piedra sobre piedra, pero en la mentalidad de ellos eso no caló profundamente. Siguieron pensando que en cualquier momento Jesús iba a ser entronizado. Y sufrieron un gran chasco. Pero ese chasco fue utilizado por Dios para afirmar su fe luego del chasco y que quedaran en el movimiento cristiano aquellos que pueden sobreponerse a un chasco. Recuerden ustedes, los que conocemos la historia de la Iglesia Adventista, que había muchos miles, muchas decenas de miles de personas esperando a Jesús en 1844, el 22 de octubre de 1844. Pero después de esa fecha quedaron muy poquitos, probablemente las manos de los dedos y de los pies, los dedos de las manos y de los pies sobrarían para identificar a los que continuaron siendo fieles. Dios estaba buscando gente que pudiera pasar un chasco. Así que la interpretación tradicional adventista de que las 7 trompetas están referidas a eventos históricos que comenzaron al principio de la Edad Media, ya por el año 400, 500 de nuestra era, tiene algunas fallas. Algunas de las cosas que dicen los eventos de las 7 trompetas no concuerdan con los eventos históricos. A ellos les servía, y está bien, Dios actúa de esa manera. Dios permite muchas veces que cometamos errores para que aprendamos de nuestros errores. Y así como en Levítico 23 había un sonido de trompeta 10 días antes del día de la expiación, y en Levíticos 25 el sonido de la trompeta era el día de la expiación, yo entiendo que esta doble aplicación de las trompetas es perfectamente utilizable en un caso así. Los 10 días antes del día de la expiación, referidos en el capítulo 23 de Levítico, muy bien pueden equivaler a la interpretación tradicional adventista de los pioneros anteriores a 1844 o incluso algunos posteriores también. Pero si nosotros leemos con una mentalidad literal lo que dice cada uno de los sonidos de las trompetas, podemos encontrar que hoy lo entenderemos de otra manera, porque hoy podemos ver cosas que anteriormente no se veían. Muchos de estos eventos tienen que ver con el mundo físico que nos rodea. Y quiero rescatar un texto de Ellen White
en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 17, donde habla de las 7 últimas plagas y los impíos. Al principio del capítulo 17, en la página 242, dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Esto fue escrito en 1890, no antes de 1844. Por eso, prestemos atención. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro, sonará una trompeta tras otra. En el futuro. Si las trompetas ya sonaron, ¿por qué las identifica como sonidos de trompetas solemnes eventos en el futuro de 1890? El futuro de 1890 es nuestro presente. Una copa tras otra copa serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y Elena de White hace un paralelismo entre las trompetas y las copas. Porque si nosotros estudiamos las trompetas, que comienzan en el capítulo 8 y terminan en el capítulo 9, vemos que hay una similitud con las copas de la ira que se derraman en el capítulo 16. Y vamos a ver algunas de estas, de la siguiente manera. En el versículo 7 habla de la primera de esas trompetas. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Presten atención. El primer toque de trompeta dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. O sea, el primer toque de la trompeta se escucha sobre la tierra. En el capítulo 16, cuando las copas de la ira son derramadas, el versículo 1 dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Evidentemente, la primera plaga ejerce su poder después que la humanidad ha recibido la marca de la bestia. Pero la primera trompeta es anterior a la imposición de la marca de la bestia. Se oye también sobre la tierra. Y quiero que ustedes vean este paralelismo. En el lugar donde suena una trompeta, después cae la plaga. En el mismo orden. Por eso es que tenemos que tener en cuenta las trompetas y las plagas asociadas unas con las otras de una manera bien sincronizada. El primer ángel tocó la trompeta sobre la tierra y la primera copa fue derramada sobre la tierra. Después, algún tiempo después, las trompetas sonaron antes de la finalización del tiempo de gracia, pero las plagas caen después de la finalización del tiempo de gracia. O sea que las trompetas suenan tal vez en un periodo de algunos meses o años anteriores al cierre del tiempo de gracia, como una advertencia. Siempre que estudiamos la Biblia tenemos que entenderla desde el punto de vista de un Dios amoroso que lo único que quiere es salvar a sus hijos. Recordemos siempre que el objetivo de Dios no es que la gente se pierda. El objetivo de Dios es que la gente se salve. Por eso todo lo que hace Dios es para nuestro beneficio, para que nosotros podamos entender. Dios no inspiró al profeta Juan un libro como el Apocalipsis que sea oscuro y difícil de entender. Es fácil. Solamente hay que poner disposición para tratar de entender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Por eso hace lo que hace. Nos advierte. Prepárate. El tiempo ha llegado. Y los sonidos de las trompetas, igual que en el antiguo Israel, eran para que la gente se preparara para el día de la expiación.
porque el que no estaba preparado quedaba cortado del pueblo de Dios. Y lo mismo va a pasar con las personas que viendo estos tremendos eventos no estén preparados. Uso la palabra eventos de la misma forma que Elena de White la usa en el capítulo 17 del libro Eventos de los Últimos Días. Grandes eventos ocurrirán en el futuro. Trompeta tras trompeta sonará, copa tras copa de la ira de Dios será derramada. Vamos a la segunda trompeta en el capítulo 8, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo, como un gran monte ardiendo en fuego, fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto, al hacer referencia a una tercera parte y no a un todo, nos está mostrando que no es un evento final, sino que es un evento de advertencia. Por eso está utilizando un tercio. ¿Y por qué está utilizando un tercio? Bueno, es muy sencillo. En la batalla entre Dios y Satanás, entre Jesús y Satanás, Dios perdió un tercio de los ángeles del cielo que vinieron aquí a la tierra. Por eso, en el momento de las advertencias, Dios va utilizando un tercio para golpear. Pero presten atención a lo que dice el capítulo 16 con respecto a la segunda plaga. En el versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. No un tercio, todo. Porque ya entramos en el periodo en el cual no hay más tiempo de gracia. Ahora ya no tiene importancia. Esto se asemeja a lo que pasó en el diluvio. La advertencia vino antes. Una vez que se cerró la puerta del arca, ya no tenía sentido que hubiera más advertencias. Lo mismo ocurre con las trompetas y las plagas. Las trompetas son advertencias y ejercen su sacudimiento, su dolor, su destrucción sobre una parte limitada del planeta para que el resto del planeta pueda todavía arrepentirse. Así como la segunda trompeta dice que toca sobre el mar, dice que hay algo como un gran monte ardiendo en fuego que fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes. En el caso de la segunda copa, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. Esto es sencillo de ver, ustedes ven la correlación entre una trompeta y una plaga. Vamos a la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo quiere decir amargo, es una planta bastante amarga. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Vuelve a introducir otra vez el tercio. Pero en la tercera copa, dice el versículo 4 del capítulo 16, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres, Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, pero ahora son todos los ríos, cuando en el capítulo 8 la tercera trompeta ejerce su sonido, su poder, sobre un tercio.
Y estas cosas, me detengo acá un momento para que ustedes vean que pueden ser eventos literales. Estamos hablando de, por ejemplo, el primer toque de trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Hoy día nosotros podemos entender perfectamente que una lluvia de granizo proveniente de la cola de algún cometa que pasa muy cerca de la Tierra puede caer sobre la Tierra de la manera que está descrito en Apocalipsis. Por ejemplo, el segundo toque de trompeta que dice algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Bueno, en 1886, si mal no recuerdo, explotó el monte Krakatoa en la zona de Java, en el Océano Pacífico, y realmente hubo un sacudimiento muy grande sobre todo el planeta Tierra y el cielo se llenó de humo por la explosión de ese monte, que era un volcán. ¿Y quién dice que no puede haber algún otro monte que de repente explote y provoque una catástrofe similar? Lo dice así, y yo estoy usando para ustedes una Biblia de estudio de Andrews, y esta Biblia viene con un comentario bíblico adicionado, que con respecto a los versículos 8 y 9 dice, versículos 8 y 9, algo como, no literalmente un gran monte, tal vez el desplome de un cono volcánico en el mar. También acepta la interpretación tradicional adventista y como segunda interpretación dice, podría representar la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Pero aquí mismo, en una Biblia adventista, editada por la Iglesia Adventista y la Universidad Andrews, me está dando la pauta de que este gran monte ardiendo en fuego que fue precipitado en el mar podría ser el desplome de un cono volcánico en el mar. Las dos interpretaciones están aquí. No es un invento mío, lo estoy tomando de una Biblia adventista del séptimo día que incluye el comentario adventista del séptimo día. Las dos versiones están juntas y podemos estudiar y tratar de entender las dos. Especialmente la segunda, que habla de algo literal, porque nosotros podemos ver hoy que estas cosas son factibles de que ocurran. Caída de granizo mezclado con fuego. Últimamente ha caído granizo de tamaños impresionantes en muchos lugares de la Tierra. En Brasil hace poco he visto filmación de caídas de granizos que eran de este tamaño. El tercer ángel dice que cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Esto bien puede ser un cometa. De hecho, el comentario bíblico dice exactamente eso. Versículos 8, capítulo 8, versículos 10 y 11, una gran estrella, un gran cometa, un astro de grandes proporciones, dice en el comentario bíblico sobre este tema. Así que, en realidad, no estamos diciendo nada que ya los estudiosos de la Iglesia Adventista no hayan dicho. Simplemente lo estamos poniendo en un contexto actual, muy actual, porque estoy seguro que algunos de ustedes pueden haber visto alguna película hecha por Hollywood con respecto a eso. Por ejemplo, Impacto Profundo, que habla de la caída de un asteroide sobre el planeta Tierra. Y hago referencia a esto, aunque mucho no me gusta hablar de Hollywood, porque sabemos quién está detrás de Hollywood, pero la mente maestra que está detrás de Hollywood también lee la Biblia. El enemigo de Dios conoce la Biblia mucho mejor que nosotros. Y él sabe también ciertas cosas que pueden llegar a pasar y que él trata de presentarla delante del mundo de la manera que él sabe, a través de películas o a través de sus hechiceros o a través de sus astrólogos. Dios lo hace a través de sus profetas. Y continuamos entonces
con el versículo 12 del capítulo 8, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Continúa con el tema de los tercios, emparentándolo en un paralelo con Apocalipsis 16. En el versículo 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Recuerden que la cuarta trompeta suena sobre el sol, la luna y las estrellas. El cuarto ángel derrama la copa de la ira sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esto nos está mostrando que las plagas suenan después del tiempo de gracia, porque la gente no se arrepiente. Es destruida por estas plagas porque tuvieron tiempo de arrepentirse y no lo hicieron. En esta cuarta trompeta hay eventos en los cuales está involucrado los astros, el sol, la luna, las estrellas. Y yo no sé cuánta atención le ha dado usted a eso. El mundo no cristiano le da mucha atención porque muchas personas que se niegan a creer en el Dios verdadero creen en los dioses falsos, especialmente muchas personas creen en la astrología. Así que en estos últimos años que ha habido montones de lunas rojas y eclipses y etcétera, el mundo pagano ha prestado mucha atención a todo esto. Eclipses ha habido demasiados en este último tiempo. Es más, hoy estamos el día 3 de julio del año 2019 y ayer, 2 de julio de 2019, un eclipse total en toda esta zona de Sudamérica, Argentina y Chile. Y muchísimas personas se reunieron para ver ese eclipse total de sol. Dios nos está preparando con una serie de eventos astronómicos para que nosotros entendamos que en cualquier lugar del mundo el llamado de Dios se hace efectivo. Ayer el eclipse fue aquí en Sudamérica, en otro momento es en Norteamérica, en otro momento es en Europa, pero en todos lados y en este tiempo, en los últimos 5 años, se están produciendo una serie de eventos astronómicos que llaman la atención. No solamente eventos astronómicos, lo que dice la cuarta plaga ya lo estamos empezando a ver. La semana pasada en Dubái la temperatura alcanzó a los 63 grados centígrados, la mayor temperatura alcanzada sobre la faz de la Tierra en la historia, inmedible. 63 grados centígrados. Pude ver el video de las palmeras ardiendo por combustión instantánea. Simplemente empezaban a arder por el intenso calor. Y esto nos hace acordar lo que va a pasar cuando se cierre el tiempo de la gracia y dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. No importa lo que Dios haga, habrá muchas personas que no querrán entregar su vida a Él. Prefieren blasfemar a Dios antes que entregarle su vida. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 8, hablando de las últimas 3 toques de trompetas que nos quedan, que estas 3 toques de trompeta son mucho más especiales que los anteriores. En cierta medida, los 4 toques de trompeta nos vienen preparando para los 3 siguientes. Y si no te despertaste con los primeros 4, sí o sí te tienes que despertar con los siguientes 3, porque después del 7º ya no queda más tiempo. Así que vamos a prestar atención a estos
terribles, 3 sonidos de trompeta. Versículo 13, miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Podríamos decir, va a caer otro asteroide, pero esta estrella no es la misma, no se presenta en Apocalipsis descrita de la misma manera que la estrella anterior. Esta estrella es una estrella a la cual se le da la llave del pozo del abismo. Nos recuerda mejor Apocalipsis capítulo 12, cuando Satanás es derribado del cielo como una estrella, cae y él y todos sus ángeles terminan morando en el pozo del abismo. No voy a insumir mucho más tiempo explicando si ustedes quieren pueden leer la historia del endemoniado gadareno en la vida de Jesús y cómo los demonios que habitaban dentro de esos endemoniados le piden a Jesús que no los envíe al abismo. El abismo es algún lugar de este planeta donde moran esos demonios, de una manera física o espiritual, no lo sabemos, tal vez en otra dimensión dentro de nuestro planeta. Seguramente es un lugar bastante feo, porque los demonios no querían ir, preferían estar adentro de los cerdos y no ir al pozo del abismo. Pero aquí dice que abrió el pozo del abismo, capítulo 9, versículo 2 de Apocalipsis, abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. De aquí tenemos varias información. Por ejemplo, estas langostas tienen algunas características especiales. No les gusta la hierba. Así que nosotros podemos deducir que no son literalmente langostas, sino que con la forma de langostas son utilizados por Dios para hacer daño a los hombres, no a todos, sino a aquellos que han cedido y han recibido la marca de la bestia. Dice el versículo 5, no se les permitió que los maten, sino que los atormenten 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En cierta medida nos hace recordar a la experiencia de Job. Satanás quería probar a Job y Dios le dijo, no lo mates, puedes hacerlo sufrir, pero no lo mates. Y estos hombres van a sufrir, aquellos que tienen la marca de la bestia, van a sufrir, pero con una intención, no solamente por hacerlo sufrir, sino para que se arrepientan. Todavía, a pesar de que la gente está recibiendo la marca de la bestia, el tiempo de gracia no se ha terminado. Vemos que no son literalmente langostas por lo que dicen los versículos siguientes. Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Vuelve a repetir estos 5 meses. Recordemos que el término de 5 meses o 150 días fue el tiempo que llovió durante el diluvio, ¿no? Después de haber llovido durante 5 meses, no quedaba ya sobre la faz de la tierra nadie vivo. Dice el versículo 11, sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo.
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. En los dos idiomas significa el destructor. Más o menos, con toda esta información, nosotros nos damos cuenta quiénes son estas langostas. Si el rey de ellos es el ángel del abismo, entonces estos son demonios, presentados con algunas características físicas que en cierta manera nos hacen recordar también las películas de Hollywood, donde Satanás muestra cómo sería una invasión extraterrestre. Yo pienso que esto en realidad es una invasión intraterrestre, o sea, salidos del abismo, disfrazados como seres de otros planetas, como se nos ha mostrado en las películas, para atacar a la gente y hacer sufrir a aquellos que tienen la marca de la bestia. Satanás empieza a usar todo su poder para dominar al mundo. ¿Cuál es la intención de esto? Procurar que la gente pida un libertador. Recuerden, hasta este momento, hasta la quinta trompeta, todavía no apareció el anticristo. Pero ya la gente está siendo marcada con la marca de la bestia, pero todavía no apareció el anticristo. ¿Cuándo alguien pediría la ayuda de un ser sobrenatural? Pues cuando nos enfrentemos a una amenaza extraterrestre que no podemos comprender, no podemos dominar, es muy superior a todas las fuerzas humanas, y entonces lo que está haciendo el sonido de la quinta trompeta es preparar el terreno para la presentación de Satanás como el anticristo, que viene a liberarnos después de 5 meses literales, 150 días literales, de golpear al planeta Tierra. Entonces va a hacer su aparición el anticristo, diciendo que es Jesús que viene a salvarnos. Versículo 13, el sexto, vayamos antes al paralelo del capítulo 16, la quinta trompeta, la quinta plaga, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia, el trono de los secuaces de Satanás, ¿no? El versículo 13, capítulo 9, el sexto ángel tocó la trompeta, seguimos con este paralelo, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, el cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Vuelve a aparecer otra vez el término tercera parte, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Fin. O sea, no importa lo que Dios haga, el que no quiere arrepentirse no se arrepiente. Pero Dios tiene que hacer esto, porque tiene que mostrarle al mundo, al universo, que Dios es justo. Tiene que dar oportunidad hasta el último momento, aún sabiendo que mucha gente prefiere seguir sus propios caminos. Esta sexta trompeta tiene que ver con lo que conocemos como el Armagedón, un gran enfrentamiento
Aquí habla 200 millones de jinetes, Choi su número. Lo que está viendo, yo lo entiendo de la siguiente manera. Recuerden ustedes que el apóstol Juan no sabía las cosas que ocurrirían en el futuro. Él trata de describir en el lenguaje de su tiempo cosas que nosotros hoy describiríamos de otra manera porque las hemos visto evolucionar de otra manera. La máquina de guerra del Imperio Romano estaba compuesta por justamente estos jinetes que acorazados tenían un gran poder. El ejército que tenía muchos caballos era el que generalmente obtenía la victoria. Y lo que yo entiendo que está viendo Juan es un campo de batalla lleno de tanques de guerra. Por eso es lo que dice acá, que los caballos y sus jinetes tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, que vendría a ser el cañón del tanque de guerra. ¿Por qué? Porque menciona fuego y azufre. La pólvora contiene azufre y lo que el apóstol Juan dice que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, en realidad es porque él escucha el rugir de los cañones en el momento de la explosión y a él le hace recordar el rugido de los leones. Simplemente está viendo un campo de batalla con una gran cantidad de tanques de guerra y trata de describirlos de la manera que él puede. Si él hubiese tenido la palabra tanques de guerra, lo hubiera usado. De paso, la división dentro del ejército, la división blindada de los tanques de guerra se lo conoce como caballería blindada, ¿no? Que es lo que hace que entren en combate este tipo de artilugios. Bien, espero haber podido más o menos dar un pantallazo. En el capítulo 16 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Y recuerden ustedes que el sexto ángel toca la trompeta, versículo 14 dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Han visto ustedes a través de toda esta exposición que el paralelismo entre el sonido de las trompetas y las plagas es ineludible? Lugar donde suena la trompeta, hay un tercio del planeta que es sacudido, pero luego cuando cae la copa de la ira, todo es destruido. Y es lógico, porque las copas de la ira son derramadas después de la finalización del tiempo de gracia. ¿Qué sentido tiene preservar algo en el planeta cuando ya el tiempo de gracia ha terminado? Los hijos de Dios están resguardados y todo lo demás que viene es la gran destrucción del planeta Tierra entre medio de estos toques de trompetas e inicio de las plagas identificadas como las copas de la ira, aparece el anticristo. Pero eso ya va a ser una exposición en otro momento. Simplemente aquí quería dejar ante ustedes que lo que yo les estoy diciendo está avalado por el comentario bíblico adventista. Es algo que la mayoría de la gente no lee. Lo tenemos a nuestro alcance, pero no le damos mucha importancia. El comentario bíblico adventista tiene la característica de que es muy amplio en sus interpretaciones. No da una sola y única interpretación para cada uno de los eventos que aparecen allí. En algunos casos, cuando son cosas históricas, obviamente que muestra la historicidad del hecho. Pero en cuanto a las cosas proféticas, muchas veces Dios utiliza 2 o 3 cumplimientos sobre una misma profecía. Miremoslo en el caso de la profecía de Miqueas, cuando dice que en el tiempo del fin vendrá Elías otra vez.
Y Elías vino simbólicamente en la figura de Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Pero Elías vino literalmente en el tiempo de Jesús. En el monte de la transfiguración, allí estuvo Elías, junto con Moisés. Así que nosotros vemos ese cumplimiento de una manera simbólica en Juan el Bautista y de una manera literal en el verdadero Elías que vino a acompañar a Jesús. Pero también hay otro tercer cumplimiento, más en el futuro, donde un pueblo con el poder de Elías también va a proclamar ese mismo mensaje antes de la segunda venida de Jesús. Así que no seamos estrechos en nuestras interpretaciones. Tratemos de entender cómo Dios quiere que veamos las cosas, con una amplitud de mente, entendiendo que Dios quiere la salvación de todas las personas, no solamente de los adventistas del séptimo día, de cada persona del mundo. No importa su religión, no importa su país, su etnia, no importa. Para Dios todos somos iguales y Él quiere que tú y yo estemos allí. Que entendamos el tiempo que nos toca vivir para que estemos preparados, para que enfoquemos nuestros objetivos en las cosas que son eternas y no en las cosas que son perecederas. El Señor te está llamando hoy, te está diciendo, ven, prepárate, porque pronto iremos al hogar. ¿Y tú qué estás esperando? Si el Señor está dando ineludiblemente cantidades de mensajes en todo el mundo, desastres naturales, inundaciones, sequías, meteoritos, granizo, terremotos, volcanes, y sin embargo no puedes escuchar lo que el Señor te dice. Está hablando a través de uno de sus libros, la naturaleza. Cualquier persona de cualquier religión puede leer y escuchar el libro de la naturaleza. Pero para aquellos que somos cristianos tenemos otro libro, y es la Biblia, y nos está hablando también a través de ella. Arrepiéntete, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, porque Jesús viene pronto. Viene muy pronto, mucho más pronto de lo que tú te imaginas. Deja de buscar logros humanos. Ya lo leíste, ya lo escuchaste. Todo se va a perder, todo se va a destruir. ¿De qué sirve tu esfuerzo hoy en día si todo lo vas a perder? Trabaja por las cosas que son eternas. Esas cosas son las que verdaderamente te darán la felicidad. Trabaja por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus vecinos, por las relaciones que hoy están siendo destruidas sistemáticamente en un mundo acosado por el materialismo, por la perversión, por las tonterías que Satanás pone delante de nosotros para impedirnos ver la realidad, que Jesús viene pronto. Que el Señor te bendiga y te guarde.